Somos el equipo 1 y este es nuestro proyecto final de la clase de Sistemas Integrados de Manufactura. Tuvimos la oportunidad de ir a la empresa SolidMac, ubicada en la calle Nueva York por Mitras, Monterrey. Esta empresa es muy importante y única ya que construye máquinas con el uso de fresadoras, tornos y demás, para venderlas al mercado internacional y mundialmente. Aquí mostramos el primer torno que utilizaba esta empresa hace 35 años. Se podrá ver que es muy diferente a los utilizados actualmente y es totalmente manual. Este es el prototipo de las famosas muecas de Lucas. La empresa SolidMac las imprime en 3D para ver posibles errores o fallas. Después de pasar cierta inspección, es mandado en muchos envases que se van al área de maquinado, donde empiezan a reproducirse en miles de cantidades. Después de esto, es vendido junto con la maquinaria a la empresa Lucas. Esta es una máquina que fabrica la empresa que produce envolturas para diversos dulces o catsups. Esta máquina no se opera por control numérico por computadora, sin embargo, fue producida por ello. Cada pieza individualmente fue hecha entre tornos, fresadoras y diferentes maquinarias. Esta es una máquina que elaboró SolidMac para la compañía Lucas. El propósito de esta máquina es para hacer el dulce llamado Squinkle, donde pasa la mezcla de dulce desde la parte superior de los rodillos y baja todo completamente hasta salir delgado y estirado por los orificios del final. Esta máquina también fue fabricada de la misma forma, pero está compuesta por dos grandes partes. La primera es la parte superior, el cual consiste en una báscula, la cual mide el producto y lo separa en varias partes. Posteriormente, cada parte se manda a la parte inferior, donde el empaquetado ocurre. Tuvimos la oportunidad de ver una pieza puesta en prueba en el área de inspección, el cual produce jugo de naranja cortando la naranja en 4 partes y exprimiendo su jugo. Esta es una cortadora a presión de materia prima, la cual corta láminas y puede llegar hasta cortar placas. Esta máquina es de las pocas que no tienen sistema CNC y es controlado semiautomático. Esta es una máquina de dobladora a presión. Fundamentalmente hace los componentes para la base de las máquinas que se producen. En este video mostramos cómo se opera esta máquina. Tenemos aquí al operador tomando el material y tomando medidas de precaución necesarias, manteniendo las manos alejadas del cortador. Se ve cómo lo opera con el pie para prevenir cualquier accidente. En estas imágenes podemos apreciar algunos productos terminados de fresadoras y tornos, ya sean manuales, semiautomáticos o de control numérico por computadora. Herramientas. Los diferentes tipos de herramienta que vimos durante la clase y también en la fábrica son fresas cilíndricas, fresa de cilíndrico frontal, fresa de disco, fresa prismática, fresa de vástago y para agujero oblongo. También pudimos observar los insertos de corte, los cuales evolucionaron la tecnología porque tienen más dureza, un amplio margen de temperatura y varias puntas de corte. O sea que si se desgasta una de ellas,
La herramienta nada más gira para poner una y seguir trabajando. Disminuyen el cambio de herramienta, optimizando así el trabajo. Nos mencionaron también que los materiales de los que están hechas las herramientas de corte pueden ser de tungsteno, titanio, metal duro, entre otros. También nos mencionaba el ingeniero que según el material de la materia prima y la herramienta se hacen los parámetros de corte y el tipo de corte, ya que si los haces diferente se puede llegar a tronar la herramienta o a descomponer la materia prima, llegando a otro producto final que no queremos. Métodos de sujeción. Aquí se nos permitió ver los métodos de sujeción, donde se explicó que al momento de maquinar un fresado de una pieza complicada, primero se utiliza la prensa para hacer los desbastos y ciertas cavidades, y posteriormente, para tener más alcance en ciertas áreas, se utilizan los clamps. Se nos permitió tener contacto con estos métodos y se nos enseñó a puerta abierta cómo se cambiaban y cómo se sujetaban, lo cual se nos hizo muy interesante, ya que dentro de la empresa hacen un molde especial que ponen en la mesa, donde permiten acomodar los clamps en muchas posiciones para sujetar cada pieza de la forma indicada. Fresadora de control numérico por computadora. Tuvimos la oportunidad de observar el trabajo de una fresadora marca Okuma, modelo Cadet Mate V4020, que tiene cortes de maquinado verticales. Tiene una capacidad de herramienta para 20. Recorre 1016 milímetros en el eje X, 508 en el Y y 508 en el Z. Cuenta con 3 ejes y puede llegar hasta 8000 revoluciones por minuto. Aparte de que es controlada por control numérico por computadora. La materia prima llega en diferentes dimensiones, pueden ser más grandes o en diferentes formas, y adoptan esta forma para así estar lista para introducirse a la fresadora. En el panel de control es donde aparecen los códigos y pueden modificarse. También puedes seleccionar el eje X o el eje Y para moverlo en su posición. También podemos controlar la velocidad de avance, velocidad de corte y el avance por el diente. Una de las partes importantes para la fresadora es hacer correctamente el dibujo. Como podemos ver en esta imagen, debes de tener bien establecidos por dónde va a pasar el corte y qué movimientos va a hacer, así como las medidas exactas del corte. Es importante también establecer los radios y en este caso mencionan la herramienta con la que se va a cortar, con la que se va a hacer el corte, para que así el operario no tenga problemas en escoger la herramienta. En este caso es un dibujo para la máquina de torno, en el cual podemos ver que viene especificado el tipo de material de la materia prima, el tipo de la herramienta con la que se va a cortar, la fecha en la que se tiene que hacer y cuánto tiempo va a tardar para que termine el producto. En la pantalla del panel del control pudimos ver algunos códigos G y M. Algunos de los que pudimos alcanzar a ver fueron el G01, que es una interpolación lineal, G02, interpolación circular a favor de las manecillas del reloj, y G03, que es una interpolación circular en contra de las manecillas del reloj. Estos dos códigos van seguidos de un radio para decirle a la máquina en dónde va a ser el corte. Otro código que también vimos fue un G04, que es un tiempo de espera. El M06, que es cambio de herramienta, seguido por una T para mencionar el número de herramienta por la cual se va a cambiar. Después el G43, que es la compensación, seguido de una letra H con el número de compensación para saber la compensación que va a agarrar para tomar la nueva herramienta. Otro código es el M05, que es el paro del usillo. En este video, el ingeniero en turno nos enseñó la importancia del dibujo para reducir errores, evitar demoras y tiempo perdido de la fresadora, ya que para hacer el código se necesita el dibujo con todas las dimensiones bien hechas. También nos mencionó que depende del tipo de pieza, se trabajará con incrementales o con absolutas. Y ese es en su programa, ¿verdad? Después también nos dijo cómo funcionaba la máquina y su relación con el dibujo de la pieza. Nos mencionó
que donde estaba fresando la máquina, qué parte del dibujo era y cómo era que lo trabajaba. En este video se muestra cómo se hace el cambio de herramienta. Para hacer el cambio de herramienta, primero se tiene que programar para listar la herramienta que se quiere poner posteriormente. Para esto, si la herramienta ya está puesta y se quiere hacer el cambio de herramienta con la pasada, se puede hacer de forma directa. Pero en caso de querer cambiar una herramienta a una del casillero, se tiene que hacer un proceso totalmente diferente, ya que la programación viene siendo más complicada. Se tiene que hacer el movimiento del casillero, después se tiene que hacer las compensaciones de la herramienta, y para esto, claro que se tiene que regresar la herramienta previamente utilizada a su lugar. El casillero que se utilizó en esta máquina específica cuenta con 20 herramientas para poder usar sus aplicaciones. En este video se ve claramente cómo es que se hace todo el tipo de cambio y los movimientos de esta misma. Se permite ver de forma clara el casillero que está y las herramientas en el momento del cambio. Prosiguió con la operación y vimos cómo se ponía el anticongelante, el cual nos dijeron que estaba compuesto de agua y aceite. También nos enseñaron los planos de la pieza, el cual es muy interesante ya que los planos que utilizamos nosotros son sumamente similares. Posterior a esto se siguió con la fabricación de la pieza. Al finalizar el proceso nos enseñaron el scrap, el cual supuestamente es reciclado. También nos mostraron el producto terminado y los requerimientos que se tienen y dónde van posteriormente de hechos. Fresadora manual. Logramos ver dentro de la empresa las fresadoras que utilizaban antes. Con estas fresadoras se empezó a hacer lo que se puede decir la industrialización de la empresa. Con ellas lograron empezar a crecer y difundirse de manera exitosa. Nos explicaron que es muy importante entender el concepto básico de la fresadora manual para después poder aplicar los conocimientos en las diferentes fresadoras, en las semiautomáticas y en las automáticas. Se nos permitió ver los botones y moverlo un poco ya que no estaban en servicio. Realmente era muy interesante la forma en la que se calibraba y se hacían los movimientos de las piezas para poder ser maquinadas. Fresadora semiautomática. Cuando empezamos a ver las distinciones de la fresadora semiautomática y de la manual, se logra ver un gran avance. Por ejemplo, un poco de control numérico, más palancas, refrigerados, etc. Se puede ver cómo el operador al principio estaba ubicando el cero de pieza y nos explicó de forma contundente que él ya tenía las coordenadas puestas para poder hacer el maquinado. Primero hizo la sujeción de prensa, que como se muestra es lo que empezó a hacer de manera manual. Después empezó a girar el husillo. Posterior a eso, prendió el refrigerante y colocó la pieza en el cero de pieza. Ya cuando hizo eso, empezó a hacer el maquinado, el cual nos explicó que tenía ciertas revoluciones debido al material de la herramienta y de la materia prima. También pudimos observar cómo había ciertos movimientos que tenían que ser manuales, los cuales son muy diferentes a la fresadora que es automática. Fue muy interesante ya que este tipo de movimientos manuales realmente no los habíamos conocido antes y no nos había tocado visto, pero finalmente logramos comprenderlos y se nos enseñó cuando la pieza ya estaba totalmente fresada. Posterior a esta pieza se fue al almacén de producto terminado, donde después se tendrá que unir con sus respectivas piezas para lograr hacer la máquina que se pretende vender. Torno CN. Se nos pudo mostrar un torno CN y explicar las características que son diferentes al torno convencional. Pudimos hablar con el operario acerca de las temáticas vistas en clase y pudimos concluir que el torno CM de forma semiautomática es mucho más eficiente que el convencional en sí. También nos logró explicar lo mucho que ha ayudado el paro de emergencia, que anteriormente no lo tenían de una forma tan sencilla.
En esta imagen se puede ver cómo un torno de control numérico está siendo aplicado a una pieza. Este es un sistema para medir el diámetro interior de una de las piezas ya fabricadas por el torno. Este instrumento consiste de dos pistones, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. Estos son manipulados por una llave en el costado de la herramienta que debido a entre más le aprietas a la llave, más suave se mueve el pistón para así poder medir la distancia dentro del diámetro de la pieza hueca que está siendo hecha por el torno. Este es el área de trabajo del operario. Aquí se puede ver todo lo que necesita para hacer el proceso de manera correcta. Los botones rojos y verdes de apagado y encendido del refrigerante, el botón de apagado de emergencia, la manivela que tiene para mover la parte del torno, ya sea con diferentes medidas, diferentes grados y hasta diferente altura en algunos casos. Se sabe que el torno funciona de dicha manera en la que la pieza es la única que se mueve, no la herramienta. Aquí se puede ver cómo se mueve la herramienta en el eje X y en el eje Y. Ya está siendo manipulada por el operador y también dicha herramienta que el operador le pone las revoluciones por minuto para así ser fabricada la pieza. Aquí se puede ver que el lubricante, ya he dicho antes que es de una mezcla de agua y de aceite, está siendo aplicada para que el material no se sobrecaliente. Este es el producto terminado que hizo el torno. Esta es una pieza para un cajón y muchos la podrán reconocer, es la manija. Torno CNC. Aquí, como ya muchos saben, el control numérico por computadora solo se puede llevar a cabo si el operario le pone los datos necesarios. Aquí se puede ver cómo se cambia la herramienta para dar el proceso necesario a la herramienta. La máquina ya tiene todos los datos necesarios para hacer todo esto. Los dibujos que utilizan los operarios ya vienen de ingeniería. El operario le pone condiciones al corte, ya sea para darle forma o algún acabado deseado a la pieza. Aquí se puede ver cómo una herramienta una herramienta de medida de 3 octavos, se va a utilizar para darle un diámetro ya final a la pieza deseada. Aquí se puede ver que se cierra la puerta para que el operario no sea manchado por el lubricante. Ahí el operario se ve que tiene el dibujo ya con todas las especificaciones que necesita. Aquí se puede ver más claro el dibujo, cómo está establecido todas las medidas del chaflán, ya sea de lo largo, de lo ancho, del diámetro y hasta del espesor. Una vez ya acabada la operación del tornado, aquí el operario quita la pieza manualmente, la seca, ya sea con aire o con un trapo seco. El material no está caliente debido a que el refrigerante es para que no se sobrecaliente la pieza. Una vez ya acabado, el operario checa que las medidas ya estén de acuerdo con las especificaciones del dibujo. Ve que tiene una tolerancia ya dichas por el cliente. Aquí el operario nos está diciendo que puede jugar con las medidas de especificación debido a la tolerancia. Pero una vez que nos diga de 3 milésimas o de 3 dígitos, como en este caso el interior de la pieza, se tiene que seguir al pie de la letra, no puede haber ningún error. Se le llama estas medidas abiertas. Son las que puedes tantearle ya sea más o menos debido a las especificaciones del cliente. Aquí se puede ver cómo el operario está midiendo las otras partes de la pieza. Esas partes ya pueden ser más abiertas. El operario nos dice que aquellas medidas que no sean abiertas y salen defectuosas, toda la pieza es defectuosa y se tira ya sea a ser reciclada o a la basura. En el caso de las medidas abiertas, en las que se puede jugar, ahí sí tiene permiso de que se siga utilizando la pieza. Aquí se puede ver ya el producto final del proceso que estaba haciendo el torno con la herramienta. Este fue el video del equipo número 1 de Sistemas Integrados de Manufactura. Muchas gracias.